Hoy yo quiero hablarles de una parábola que es muy famosa y creo que tanto creyentes como no creyentes la conocen, así sea por cultura general. No sé qué saben ustedes de la parábola del hijo pródigo. Me imagino que todos la conocen. La parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas 15. Es un evangelio bastante especial y precisamente en este pasaje, a mitad del libro de Lucas, podemos ver nosotros que se habla sobre la misericordia de Dios. Se muestra a Dios como un Dios misericordioso. Esta parábola, a rasgos generales, dentro de lo general y dentro de lo es muy famosa porque normalmente muchos predicadores y muchas personas han hablado de ella y la han expuesto, pero tradicionalmente nos la enseñan como la historia de un joven que pide de forma anticipada su herencia a su padre para luego irse de casa y gastarse la plata. No sabemos en qué se la gasta, no sabemos si es que él tenía una idea de negocio y la idea de negocio no le dio, no sabemos si realmente, pues qué fue lo que hizo, qué tipo de gustos o qué tipo de intenciones había dentro de su corazón. Pero el caso es que este personaje llega a un punto en el que pierde todo, se queda sin nada, tiene que pasar hambre, tiene que vivir hambre. La Biblia nos cuenta que él tuvo que tener un trabajo bastante deshonroso para su momento y él estaba cuidando y alimentando cerdos. Si nosotros miramos dentro de la cultura hebrea, el cerdo es un animal impuro y él llegó al punto de desear la comida del animal impuro. El tema aquí es que este personaje se sintió tocado en su corazón, se sintió arrepentido y él aparentemente la Biblia nos deja ver que hubo un genuino arrepentimiento y él dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Cuando decidió volver a la casa del padre, él incluso dijo, voy a ponerme en una posición inferior porque incluso los criados, los empleados de mi papá tienen más cosas que comer, tienen una posición mejor en la que yo estoy, y él estuvo incluso de alguna manera sintiendo que se podía poner en una posición inferior. Pero normalmente pues esto es lo que nos enseñan tradicionalmente y nos muestran que este hijo pródigo ejemplifica a las personas que se van de la iglesia, que se van de los caminos de Dios, las personas que son rebeldes, que son malvadas, los muestran como un ejemplo de algo que no se debería hacer. Pero normalmente no nos muestran la otra cara de la moneda, el hijo que sí se quedó en casa acompañando a su papá. Vamos a llamarlo el hermano pródigo. La palabra de Dios nos dice en Lucas 15, versículo 25, nos dice, el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. En este hermano mayor, en este hermano pródigo, encontramos una primera característica. Vamos a encontrar una serie de cosas que son bastante interesantes y vamos a ver que él se enojó con su padre. Si nosotros pensamos dentro de nuestro corazón cuántas veces nosotros nos hemos enojado con Dios porque ha sido bueno con otras personas, cuántas veces le hemos hecho algún tipo de pataleta a Dios porque no nos da lo que quiere, porque las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Cómo habla eso de nosotros? ¿En qué posición nos pone a nosotros? Si partimos de que hubo un enojo de parte de este hermano pródigo, pues nosotros podemos ver que las emociones no son malas. Sentir enojo no es algo malo, pero puede ser un síntoma de lo que realmente estaba pasando en el interior de este personaje. Un síntoma. Si lo viéramos dentro de otro contexto, como por ejemplo dentro de un contexto de una patología, nosotros acallaríamos un síntoma.
¿Acallaríamos el síntoma de una enfermedad o de una dolencia? Dejémoslo ahí como en stand-by y meditémoslo. El versículo 18 nos dice algo súper potente. Nos dice: su padre salió a rogarle que entrara. Yo les pregunto, ¿esto se parece a la imagen del Dios que a veces nos han vendido como lejano, como distante, como frío, como bravo? Porque muchas veces imaginamos que tenemos un Dios bravo y distante. Les pregunto, ¿esto se parece a esa imagen? ¿Un padre que está rogándole a su hijo para entrar? Yo creo en un padre y todo padre, y yo como padre, que provee cuidadosamente, un padre que provee con amor, un padre que no es lejano, que no es déspota, que no es bravo, que no es malvado, que es cercano y que busca que sus hijos siempre estén bien. Entonces vemos un clamor del padre, vemos un hijo enojado, pero podríamos hacernos la pregunta de si realmente detrás de este hijo enojado también hay un servicio interesado. En el versículo 30 de este capítulo 15, Lucas nos dice: pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. Aquí los síntomas del hermano se hacen evidentes porque él está hablando de forma despectiva del hermano que estaba afuera, del hermano que estaba fuera de la casa. Dice primero: ahora viene este hijo tuyo. Está planteando, dentro de esa forma despectiva de referirse al hermano, está planteando una diferenciación. Él y yo somos diferentes, de entrada. Pero también está dejando ver cosas que dejan ver que sí hay algo detrás, que sí hay unos síntomas que están revelando algo. Y es que él exagera la situación de su hermano. La Biblia nunca nos dice que él se hubiera gastado el dinero, como dice acá, dice: ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. La Biblia nunca nos dice en dónde estaba él, no nos dice en qué se gastó el dinero, no dice que fue con rameras. Y pues realmente él se la pudo haber gastado en cualquier otra cosa. Él pudo haber hecho negocios bien habidos, pero mal hechos. Pero sí es algo, y es una invitación a que reflexionemos de qué forma nosotros hemos atacado a otras personas, exagerando, teniendo argumentos como los de este hermano pródigo, este hermano mayor. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado a Dios diciéndole: yo sí he hecho las cosas bien, ¿por qué no me has bendecido? ¿Cuántas veces hemos atacado a los demás desde la superioridad moral y nos hemos olvidado de la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros? Una gracia de la que nosotros hemos bebido y una gracia de la que debemos mostrar a las demás personas. Y la invitación hoy es esa, que reflexionemos en torno a esto. Si nosotros vamos un poquito más adelante, vamos al capítulo, por ejemplo, 18, vamos a encontrar una escena bastante parecida en la que hay un hombre religioso orando en el templo y hay otro hombre que es un cobrador de impuestos también orando en el templo, y el hombre religioso dice: gracias, Señor, porque yo no me parezco a este. ¿Cuántas veces no hemos atacado a los demás desde la superioridad moral? Analizar entonces este pasaje a la luz de la perspectiva del hermano pródigo, no del hijo pródigo, sino del hermano pródigo, es ver que así como hay personas que se pierden por fuera de la casa, hay personas que se pierden dentro de la casa. Y Jesús es enfático en este mensaje, porque en el mismo capítulo 15, si nosotros miramos el título anterior y el título justo antes de ese, nos habla de la moneda perdida y de la oveja perdida. Y en donde se nos dice a nosotros que se pierde la moneda se pierde dentro de la casa. Y la persona lo que hace es buscar, prender la luz y se pone feliz y le cuenta a todo el mundo que la encontró. También nos habla de la oveja perdida y la oveja se pierde estando dentro del rebaño. La invitación es a que reflexionemos en torno a
que estar dentro de una iglesia, estar dentro de una cobertura, no nos exime y no nos hace inmunes a que podamos alejarnos realmente del corazón del Padre. El mayor no tuvo en cuenta el proceso de su hermano. Si nosotros vemos, el hermano menor de alguna manera estaba en una mejor posición, porque él, a pesar de que cometió un error, la Biblia nos deja ver que hubo un genuino arrepentimiento al punto tal de que él esperaba tener por lo menos una posición inferior. Pero el hermano mayor estaba cegado. Estaba completamente cegado y creía que las cosas estaban bien. Y tenemos que pensar que nosotros no estamos exentos de esto. El hermano mayor no tuvo en cuenta el proceso de redención de su hermano, lo acusó, le negó un espacio en la casa de su padre. El hermano mayor estaba efectivamente perdido dentro de la casa del padre. ¿Cuántas veces nosotros estamos negándole un espacio al otro dentro de la casa de Dios, dentro de la casa del Padre? Y a veces no solamente nosotros como individuos, sino también como instituciones o como iglesia, estamos de alguna manera haciendo lo que hace el hermano pródigo. A veces nosotros como individuos o como iglesia somos descuidados en el uso de frases escriturales, somos de alguna manera parciales al interpretarlas o incluso también somos perezosos al extremo para apropiarnos de los regalos de la palabra de Dios para nuestra vida. Y hay algo súper clave y algo que a mí de verdad me hace doler el corazón, y es que el Padre le estaba rogando para poder entrar. Y esto habla muy bien de ese tipo de Padre. Para mí no tiene sentido que nosotros busquemos la iglesia más grande, con el mejor sonido, con los mejores edificios, con las mejores sillas, con los mejores músicos, si Jesús tiene que estar golpeando la puerta y rogando que nosotros lo dejemos entrar. Es lo que tenemos nosotros que pensar. No tiene sentido que nos paremos en el pedestal de la superioridad moral y que hagamos lo mismo que este hombre religioso que les hablaba del capítulo 18. Pero pues no todo es negativo, y detrás de esto pues hay un llamado y hay una actitud del Padre hacia nosotros. Nuestro llamado evidentemente es el de ser discípulos, y los discípulos los debemos hacer dentro y fuera de la casa, reconociendo que nosotros estamos hechos del mismo material de las personas que tenemos alrededor. Estamos hechos del mismo material de nuestros hermanos. Nuestro llamado es y será siempre el de ser discípulos, no el de servir de curadores de una doctrina. Nosotros no somos ni críticos de arte, ni curadores de museo, no somos personas que tenemos que estar viviendo dentro de una interpretación y de la vigilancia de una doctrina específica, sino que hemos sido llamados para ser instrumentos de la gracia, de la misma gracia de la cual nosotros hemos bebido, la misma gracia que ha sido depositada por nosotros. Nosotros, como creyentes y como iglesia, somos las manos de Dios aquí en la tierra, somos las manos y la voz de Dios aquí en la tierra, y nuestra misión no es levantar el dedo para acusar a los demás, sino reconocer en el otro a un igual a nosotros, o una persona, como les decía ahorita, hecha del mismo material. Y una iglesia contemporánea, quiero decirles hoy, es una iglesia que debe saber abrazar al perdido, no importa cuál sea su diferencia, no importa que se quiera llamar diverso de alguna manera. Debe ser una iglesia que sepa abrazar con misericordia al otro. Yo, cuando era niño, tenía un pastor que él repetía muy seguido una frase, y era: ¿de qué te sirve salvar al mundo entero si no eres capaz de salvar tu propia alma? Y pues salvar nuestra propia alma es entender que nosotros, para estirar nuestras manos hacia los demás, debemos reconocernos a nosotros mismos, abrazarnos a nosotros mismos, encontrarnos cara a cara con Dios y servir como un regalo y como un hermano adecuado para las personas que nos rodean. Debemos reconocernos, y en el momento en el que nos reconocemos, ahí es donde inicia el verdadero discipulado. Un discipulado que
acompaña al creyente, un discipulado que no se trate únicamente de calentar una silla cada 8 días en una iglesia, sino entender que debemos tener todas las herramientas para poder ser esos lazos de amor que Dios tiene para sus hijos. Y para esas personas que están dentro de la iglesia, que son esos perdidos que están en casa, el Padre dice algo maravilloso en el versículo 31, y Él le dice a su hijo mayor, le dice: hijo mío, tú siempre, siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Yo sé que aquí somos varios que hemos pasado por diferentes instituciones religiosas, por diferentes iglesias, por diferentes experiencias espirituales, pero dentro de esas experiencias espirituales, pues aunque hemos podido crecer, hemos podido alimentarnos, hemos podido formar una doctrina, hemos podido conocer a Dios y ver cosas maravillosas en nuestra vida, también hemos podido ser lastimados, también hemos llevado dolor dentro de nuestro trato diario con otros creyentes, pero Dios nos dice: siempre estoy contigo, todo lo que tengo es tuyo, y hay una fiesta cuando los muertos viven y cuando los perdidos son encontrados. Yo he sido los dos. Yo personalmente he sido tanto el hijo pródigo como el hermano pródigo. Yo he sido ese hijo pródigo que se ha ido y ha hecho cosas horribles por fuera, que he malgastado mi propia vida, el regalo que Dios me ha dado, para hacer cosas que realmente me dañaron a mí y dañaron a otros. Pero también he vuelto a la casa, y dentro de la casa de Dios he sido el dedo acusador y he sido la persona que ha mirado con recelo a los demás y ha dicho: yo hago las cosas mejor y ¿por qué no me va mejor? También he acusado a los demás y también me he sentido dentro de la superioridad moral. Puede que nos hayan hecho daño, pero eso no es una excusa para que nosotros desechemos nuestro regalo y el regalo del otro. Si nosotros nos ponemos otras gafas y además de interpretar esta persona que se pierde adentro y esta persona que se pierde afuera, también tenemos que pensar cuáles son esos regalos y cuál es esa herencia que, anticipada o no, hemos recibido de Dios. No solamente hemos recibido la vida, no solamente hemos recibido la vida, no solamente hemos recibido nuestra salvación, sino que hemos recibido talentos, hemos recibido dones. Y son dones y talentos que a veces los hemos enterrado, a veces no los usamos ni adentro de la iglesia ni afuera de la iglesia. Entonces yo quiero que nosotros pensemos muy bien, ¿quiénes somos nosotros hacia el hermano que tenemos dentro de la casa? ¿Cómo hemos usado nosotros los dones que Dios ha puesto en nosotros, los regalos, la herencia que Él nos ha dado? Él hoy nos dice: siempre he estado contigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Quiero que nos pongamos a pensar ahorita ya para nuestras mesas de diálogo, si estamos adentro, si estamos afuera, y si estamos adentro, estamos extendiendo a los demás de eso que nosotros hemos recibido, cómo estamos aprovechando nuestra herencia y cómo compartimos nuestra herencia con nuestros hermanos. Fue muy cortico, pero muchas gracias.